Bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Talento Activo Podcast. Felices de estar nuevamente con ustedes hoy en un nuevo programa. Hoy vamos a tener un invitado muy especial para nosotras, el señor Edwin Reyes, especialista en tecnología de la información, auditoría financiera y finanzas personales. Bienvenido, Edwin. Hoy vamos a hablar de un tema que nos apasiona y nos interesa a todos, ¿cierto, Carlita? Sí, bienvenido Edwin. Y bueno, para nosotros es un honor tenerlo acá, sobre todo con este tema, que este tema lo tenemos nosotros, decíamos tras bastidores, que es de la vida misma, que es debido a la experiencia que Edwin tiene y bueno, su experiencia también asesorando en cuanto a finanzas y digamos como aquella inconveniente o aquellas dudas que vamos teniendo con el manejo de las finanzas, pero hoy enfocado en algo que nos llega muy de cerca, que tiene que ver con ese tema de ver si nuestro dinero está construyendo el futuro y no necesariamente cuando estamos en los primeros años de vida, sino cuando ya estamos en la mediana edad, que decimos que estamos más allá que de acá y más allá, muy cerca del retiro, como esas decisiones que hemos venido tomando, ya cómo lo podemos mirar ahora y bueno, parte de eso es lo que Edwin, queremos escuchar a ver cuáles han sido o pueden ser tus recomendaciones para esta población en la que nos incluimos las hosts de Mi Talento Activo. Bienvenido, Edwin, a Mi Talento Activo. Muchas gracias a ambas. Ana, Carla, primero darle gracias a Dios por darme la oportunidad y luego a ustedes por invitarme y por creer que puedo agregar valor a su tan visto podcast. Muchas gracias. Bien, este tema para mí me apasiona, tal como dice Ana. Realmente, aunque tengo formación de ingeniero de sistemas en computación, auditoría, gestión de riesgo y todos esos temas, ciberseguridad, inteligencia artificial, el tema, digamos, que me apasiona y me corre por las venas es el tema de la gestión financiera, cómo organizarnos, cómo construir patrimonio. Más allá, comentaba a Carla que más allá de que hablemos de lo que es finanzas personales tradicionales, me llamó poderosamente la atención un tema tan interesante como la idea de cuando ya vas entrando a la postrimería de tu carrera, ver si el dinero que has, lo mucho o lo poco que has ido acumulando, realmente está construyendo un patrimonio que se convierta en flujo de capital para tu bolsillo y que te ayude a vivir la vida que tú entiendes que te mereces vivir con lo que te deja la AFP. Si realmente el porcentaje, digo, lo que trabajamos en el mundo corporativo en un momento determinado, que tienen su AFP y que esa AFP representa un porcentaje de tu retiro, saber si eso va a ser suficiente para tener el estilo de vida que tú quisieras llevar. Sí, y AFP para los que nos escuchan fuera de República Dominicana es el fondo de pensiones que todo trabajador dependiente va acumulando a lo largo de su vida corporativa, laboral, pero también, Edwin, aquellas personas que tienen capacidad de ahorro producto de sus ingresos y que también van guardando o van acumulando este fondo de ahorro para el retiro. Es lo que también nos apoya hoy tus conocimientos, tu asesoría en este sentido. Y de una cosa, Edwin, que basado en toda la experiencia que traes, es como el momento donde nosotros decimos, bueno, vamos a auditar nuestra vida. Sí. O sea, como esos términos de auditoría, pero con relación a nuestra gestión mirando hacia el retiro. O sea, esas decisiones que tomamos con relación a nuestros activos, nuestros pasivos, ¿cómo podemos hacer en este momento, en esta mediana edad, esa auditoría? Mira, yo digo, Carla, que todo ser humano debería ser como una corporación, como un negocio que tenga un balance de capital y que tenga un cierre mensual. O sea, no en ninguna empresa se puede manejar sin un cierre mensual, sin una auditoría, sin un cierre trimestral. De igual manera entiendo que deberíamos manejarnos las personas. O sea, la idea es saber en qué momento tú haces ese cierre mensual para saber con lo que estoy cerrando este mes y lo que voy cerrando mes tras mes, cuando llegue ya al punto en que me gustaría dejar de trabajar de manera natural,
ese cierre mes tras mes y ese nivel de organización que voy teniendo con mis finanzas me va a llevar al retiro o me va a llevar solo a sobrevivir, porque hablamos del retiro y de vivir, pero mucha gente hace el cálculo y lo que llega al punto es de la sobrevivencia, pero a ti te gustaría también seguir viviendo, a ti te gustaría viajar, conocer a Europa, ir a Disney con los nietos. Entonces, si solo calculaste para sobrevivir, la compra, la electricidad, la pastilla, entonces vas a tener un nivel de vida después de haberte pasado toda una vida trabajando, simple y llanamente limitándote a sobrevivir. Entonces, es por eso donde ese alto en el camino, ese clic que hacemos de cómo mi dinero y lo que voy acumulando, mis bonificaciones, mis dobles sueldos, mis regalías, se van convirtiendo en un fondo para yo hacer inversiones o para adquirir activos que se vayan convirtiendo en flujo de caja para ese complemento del nivel de vida y para vivir más que sobrevivir. Claro, y fíjate esto que traes que tú dices que nos gustaría o cuando nosotros vayamos a dejar. Pero ¿qué pasa cuando eso no es por voluntad? O sea, como que llega un momento y a lo mejor contabas que ibas a trabajar de manera bajo dependencia. Yo voy a trabajar hasta los 70 años y resulta que eso pasa antes, no por tu voluntad, sino por voluntad de la empresa y ya no te empleas. O sea, entonces tú dices, bueno, no había contemplado hasta esa fecha, entonces, ¿cómo en este momento qué tengo? O sea, como haciendo el arqueo. O sea, como que qué cosas, cuando no es voluntariamente o cuando no es consciente, qué pudiéramos hacer para poder decir, bueno, déjame ver en qué estado quedé después de esa decisión. Sí, para eso, Carla, deberíamos ser parte de ese bajo porcentaje de la población que se encarga de organizar su finanza. Por eso se habla de que el 3 o el 4% de la población es la que logra en su momento libertad financiera porque Ujú. se encarga desde muy temprana edad o desde mediana edad de ir organizando. Si te pasa eso antes del tiempo que tú esperas dejar de trabajar 65, 70 años, si fuiste siendo organizado, aunque no estés en el punto donde tu patrimonio cubra tus gastos operativos mensuales. ¿A qué me refiero con los gastos operativos? Son aquellos gastos de tu cotidianidad. Ok. La energía, el mercado, la compra, el agua. O sea, tú haces un cálculo de tus gastos operativos y si te pasa antes de tiempo y todavía tu patrimonio no cubre esos gastos operativos, tendrás que buscar, digamos, alguna manera de producir dinero hasta llegar a ese punto. Porque sobre todo en nuestros países o en la República Dominicana, cuando ya la gente va entrando en cierta edad, Ujú. se le complica. Se le complica el tema del empleo. Muchos suelen emigrar a otros países donde ese tema de la edad, digamos, no nos representa un problema. Pero si no tienes esa opción de irte a otro país donde te contraten a una mayor edad, digamos, y tienes fuerza productiva, aunque no te puedas colocar como en un puesto ejecutivo como pertenecías antes por un tema de la edad, con tu experiencia te puedes dar consultorías, asesorías, porque si fuiste acumulando experiencia, esa experiencia alguien la va a necesitar y que tú puedes hacerla, convertirla en un ingreso para ir completando ese proceso de ir construyendo tu patrimonio que te lleve a vivir el nivel de vida que tú quieres. Excelente. ¿Cómo entonces me preparo, independientemente del rango de edad en el que esté? ¿Cómo recomiendas tú desde tu expertise en finanzas personales que debemos prepararnos y poner a trabajar ese patrimonio en función de nosotros y el futuro? Muy bien. Suena a cliché de consultor, pero muy buena pregunta. Eh, Deberíamos hacer un alto en el camino y una conciencia, crear conciencia de no voy a estar joven para siempre. Yo quiera o no, falte mucho o no, va a llegar la edad de la postrimería, va a llegar la edad del retiro, aunque cuando se tiene 24, 25, 26 años no se piensa en nada de eso, Se ve pero muy se ve lejano. muy lejano, ¿verdad? Pero debemos empezar a prepararnos desde muy temprana edad. Si cuando tienes 25 años empiezas a crear un fondo para tu retiro,
para tener, para acumular, para ir adquiriendo patrimonio. En 10 años vas a tener apenas 35 años y 10 años de ahorro. Son 10 años de ahorro, así sean 2.000, 3.000 pesos. El problema es que no todos hacemos ese alto en el camino y como decía hace un rato, pasamos ese balance. Respondiendo la respuesta corta a tu pregunta, Ana, empezar con esos ingresos adicionales que vamos teniendo cuando estamos en plena vida laboral, que tú haces algún trabajo particular o que te entran bonificaciones por cumplimientos de meta, ese dinero que no necesariamente lo tenías en el radar puede empezar a ser parte de esos ahorros que va en algún momento a convertirse en inversiones para fondos de inversión, para temas de puestos de bolsa a nivel del sistema del mercado de valores de la República Dominicana, certificado de depósitos ahorros. Si te interesa finanzas un poquito más arriesgadas, ves el mercado y de bolsa de Nueva York, el Dow Jones y demás. O sea, pero empezar a prepararse cuando tienes fuerza laboral y estás teniendo ingresos y todavía te contratan, que puedes darte el lujo de hoy estoy aquí, si no me siento bien aquí, con la capacidad que tengo puedo ir a otro trabajo, donde, o sea, aprovechar ese momento realmente y no pensar que estoy joven, soy invencible y ese momento nunca me va a llegar. O sea, eso es lo que hace la diferencia de quien está preparado realmente para que cuando llegue la hora de bajar la bandera lo haga de manera digna y no intente seguir de manera forzosa en el tema de la vida laboral. Sí, sabes que algo que no, nos ocupa está el tema que a pesar de tener esa visión y esas decisiones, ¿qué pasa con esos imprevistos que vienen surgiendo? Y aquí traigo a la mesa algo que nos atañe o lo vivimos, que es pasar por momentos imprevistos en la vida que a ti te hacen redireccionar. Ejemplo, el caso de migración. Entonces, no estaba en tus planes, no pensabas que en algún momento tu plan de inversión o donde tú podías ahorrar te iba a llevar a otras latitudes, que ya entonces tu foco de administración de tus finanzas ya iban a pasar en un momento a incluso a sobrevivencia. O sea, como que bueno, ya entonces ahora no me estoy dedicando a ahorrar, sino a buscar estabilidad. Y llegas a un momento donde te quedas unos años, digamos que en stop. Entonces, ¿qué pasa o qué recomendaciones pudieras dar a esa población? Porque traemos el ejemplo de migración, pero también pudiera ser personas que perdieron a sus familiares y entonces pasaron antes de lo que destinaban para ahorro, tener que pasar a cubrir unos gastos que antes no tenían y que a lo mejor en su proyecto de vida eso no estaba, porque pensaron que, bueno, yo estoy aquí y mis ahorros van a ser para crecimiento personal, para invertir, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con aunque tú tengas esa conciencia y tengas esa planificación, por momentos de vida, eso cambió y cómo entonces, sin juzgar lo que haya pasado, tú ahora puedes comenzar a repuntar o qué instrumentos pueden aparecer en el juego? Mira, están los imprevistos por tema de migración, Carla, y están los imprevistos por temas simples de desempleo. O sea, tú tienes Exacto. una planificación, pero se dan cosas que no la planificaste tú y que ni siquiera la veías en el largo, mediano plazo. Entonces, por lo regular, el que suele ser organizado financieramente, ese tipo de situaciones provocan un stop y hacen que tú tengas una introspección. Las cosas no salieron como yo esperaba, cuánto tengo, qué opciones tengo en este momento. Sé que aunque vaya a pasar por un momento ahora de supervivencia, en algún momento, en función de lo organizado que he sido, pues va a llegar el chance en que vuelva a reinsertarme a ese plan que yo tenía. Okay. O sea, el que suele ser organizado con sus finanzas tiene baches en el camino. Tiene baches en el camino, pero sabe que son baches temporales. Ahora, tú puedes recibir todo el dinero del mundo y si eres desorganizado financieramente, te toca migrar, donde llegues, te reinsertas, vuelves a recibir dinero
y no te vas a preparar. Sí, pasa la situación. Para ese momento. Pasa la situación coyuntural que estás viviendo y si no hay organización, no hay planificación, vas a continuar como si la situación no hubiese pasado, sino en la misma actitud o con el mismo comportamiento financiero. Lo que yo llamo un círculo vicioso, Ana. Entonces, con el tema del desempleo, es igual que con el tema de migrar. O sea, tú tienes un plan, llega un momento en que agotas tu ciclo en la organización, sea por plan tuyo, por una situación de disgusto o porque simplemente por decisiones de la empresa. Entonces, ¿dónde estoy? ¿Cuánto tengo? ¿Qué voy a hacer? ¿Estoy en edad productiva todavía? ¿Los conocimientos que tengo y la edad que tengo me permiten reinsertarme? ¿O los conocimientos que tengo pueden ser de utilidad para alguien? ¿Lo puedo monetizar? ¿Tengo una pasión que, además de gustarme, la puedo convertir en dinero? Entonces, pasa el momento en que estoy en el bache, hago la introspección, me pregunto si lo que tengo lo puedo convertir en dinero y en monetizar, y en algún momento va a llegar la continuidad de ese plan que tú tenías. Porque los que somos organizados y los que somos desorganizados pasamos por momentos de imprevistos, por momentos de baches financieros. La diferencia está en que el que es organizado hace un alto en el camino, analiza la situación, sabe que lo que está pasando es real, lidia con la situación hasta volver a regresar al punto donde estaba y continuar ese proceso de organización. La buena noticia. Correcto. A nivel de, si hiciéramos un paso a paso para yo poner mi dinero a trabajar para mí y no yo trabajar para mis deudas, porque a veces las personas están constantemente trabajando para las deudas, no trabajando para esto que acabamos de conversar. Si te preguntáramos, no una fórmula mágica porque no existe, pero sí una guía de recomendaciones para poder hacer que esto que yo estoy todos los días trabajando, recibiendo, monetizando, ponerlo a trabajar para mi futuro, para el de mis hijos, ¿qué recomendaciones nos darías en ese sentido? Mira, el primer valor que quisiéramos agregar a través del podcast Mi Talento Activo es el hecho de aprender a diferenciar que tener un gran flujo de caja, de flujo de efectivo y ganar bien no significa patrimonio. Excelente. No significa patrimonio. O sea, tú puedes ganar cientos, miles, y no significa que tú vas a estar bien para el futuro. Sobre todo cuando pones todos los huevos en una sola canasta. Porque yo digo que tus ingresos dependan únicamente de tu empleo es un deporte extremo. Porque lo que llamamos la falsa seguridad, ¿verdad? Entonces, la preparación debería venir en la medida de lo posible, empezar a hacer ahorros, aunque sea de a poco, y que esos ahorros se conviertan en inversiones, en productos que te garanticen un rendimiento razonable para que eso vaya siendo una acumulación de efectivo pasivo, ingresos pasivos, que no dependa de tu salario, que no dependa de tu empleo. Entonces, luego, con esas inversiones, en la medida de las posibilidades, tratar de adquirir activos, dígase viviendas, terrenos para tema de rentas, alquileres, Airbnb, de manera que ya lo que en un momento fue un certificado de depósito a plazo fijo se convierta en el inicial de un apartamento, que él se rente, que siga pagándose él mismo, de manera tal que eso que va generando ese activo se vaya también colocando por ahí en una cuenta de ahorros o en una cuenta que tú puedas seguir diversificando tus inversiones. O sea, eso empieza, digamos, la parte de tu preparación. Luego de que ya tienes un primer apartamento para el mundo de bienes raíces. Si te gusta, si tienes alguna pasión de algún tipo de negocios más allá de tu trabajo que no riñe con las políticas y procedimientos de tu empleo, porque no vayan en contraposición con lo que es tu empleo, pues muy importante eso que dice. También puede producir ingresos pasivos. La idea es
ir construyendo un patrimonio de activos que generen ingresos pasivos hasta que llegue el punto en que tú haces tu cálculo de gastos operativos y que ese patrimonio de esos activos que se convierten en ingresos pasivos se vaya haciendo un equilibrio con tus gastos operativos y rápidamente te vas a empezar a dar cuenta que está llegando el momento en que tú dices, bueno, yo estoy trabajando porque yo quiero, porque ya yo tengo tantos apartamentos, tengo O esta fuente de ingreso que me genera... o tengo tantos carros haciendo Uber que fui adquiriendo vehículos, no para mi uso personal, pero que generan Que tanto. van trabajando el dinero. Exactamente. Monté una peluquería, monté un puesto de uñas, monté diversos negocios que tú, estando en tu empleo, podías gestionar. pudieras gestionar, que se vayan convirtiendo en ingresos pasivos, porque tenemos un solo cuerpo y 24 horas al día. No puedes estar en De más. las cuales tienes que dormir 7 mínimo. Exactamente. 7 u 8. 7 u 8. Dependiendo Por de la edad. bienestar. Exactamente. 8 o 10. Entonces, debes ir buscando la manera de cómo puedes crear patrimonio, ingresos pasivos, sin que tú tengas que estar ahí. Sobre todo con este tema ahora de la parte digital, escritura de libros, producción de contenido, de manera que si produces un video que se hace viral mientras tú estás durmiendo, ese videito sigue produciendo dinero. O sea, ver que ahora mismo hay muchas maneras de cómo producir dinero. Entonces, ver cómo vas preparándote, Carla, resumiendo tu pregunta y tu respuesta. ¿Cómo te vas preparando mientras tienes una vida laboral activa, que tienes un ingreso promedio, un ingreso bueno, y asimismo ir preparándole un paralelo de ingresos pasivos, no comprarte vehículos de lujo que se van depreciando y que en vez de producir dinero, lo que hace desembolso. Exactamente, no es que no es que sea malo, no es que sea malo es como tú... vivir en una casa lujosa, tener buenos vehículos, pero que el dinero que se pudiera convertir en la garantía de tu futuro, pues gastarlo de esa manera. Inteligentemente. Perfecto. Edwin también es mentor de temas de mentor integral, pero enfocado ahorita en el tema financiero. Cuando una persona llega a ti buscando asesoría, sobre todo en los casos donde estoy en un bache financiero, no quiero tocar mis ahorros, no tengo una segunda fuente de ingreso, ¿qué es lo primero que tú como en ese acompañamiento haces? ¿O hacia dónde guías a esa persona? Porque usualmente siempre cuando hay situaciones y tenemos situaciones como seres humanos, a veces nos nublamos. O sea, no es tan fácil salir de ese bache porque al final del día cada quien tiene una forma de reaccionar diferente. Cuando acuden a ti o cuando tú entiendes que una persona está cegada por la situación, ¿cómo tú haces desde tu rol de mentor para traerlo a un estadio donde pueda generar ideas para salir de esa situación financiera? Por deudas, por situaciones de salud, por X razón. El miedo paraliza, Ana. O sea, cuando tú estás en una situación apremiante financiera, sueles estar abrumado y el miedo paraliza y las opciones que todo el mundo ve, no necesariamente tú la estás viendo. La idea es, con un acercamiento inicial de consultoría gratuita para entender su situación, saber cuál es la situación del cliente, cuánto dinero tiene, cuánto dinero debe, si tiene ingresos, si está percibiendo ingresos o no, porque una cosa es tener deudas y todavía estar percibiendo ingresos para ver cómo se organiza tu situación, o tener deudas y no tener ingresos, para ver qué voy resolviendo inicialmente sin que llegue a ponerse en riesgo la estabilidad y la manutención de mi familia. Entonces, se le invita al cliente a hacer ese análisis con un cuestionario de preguntas y respuestas. Luego de que tenemos ese diagnóstico, pues entonces empezamos a hacer la planificación. ¿Tienes ingresos? Sí. Entonces, ¿cuántas deudas tienes? Tanto. Se le establece una metodología de pago
de ya sea la metodología de la avalancha o la metodología de la bola de nieve, que es saber si quieres pagar primero las deudas menores para que luego que termines de pagar esas deudas menores, ese mismo dinero luego se vaya utilizando para seguir las deudas que le siguen, o quisieras pagar las deudas que más intereses te producen. O sea, todo es cuestión del, porque uno como especialista, como mentor o asesor, pues le pone las opciones o el abanico de opciones que tiene el cliente sobre la mesa y saber que la situación no es tan grave como él está percibiendo para ver qué decisión el cliente toma. Porque al final, como mentor, yo te digo las opciones que tú tienes, pero al final la decisión Sale es de tuya. ti. Sale de ti. Entonces, así se le va dando el abanico de opciones para que la persona vaya tomando su propia decisión y ver cómo en el corto, mediano plazo se va viendo una luz al final del camino, pero que hay que accionar, hay que tomar acción, no te puedes nublar, saber qué cosas te están provocando seguir cayendo en ese agujero negro y ponerle un stop y empezar a resolver ese tipo de situaciones. Edwin, ¿y cuáles son los errores más comunes que se presentan en el tema financiero? Me gustaría que nos comentaras porque conectarnos con esa idea, porque a veces nos está pasando, pero no sabemos que es un error. Ujú. Entonces, desde tu experiencia, ¿qué es lo que has visto que más se repite? Y lo que he visto que más se repite es tomar préstamos para cosas que no necesariamente son una prioridad en la Ok. vida de las personas. Tomo un préstamo para irme a conocer la Torre Eiffel, tomo un préstamo para irme a Disney. O sea, porque hay deudas buenas y hay deudas malas, cayendo ya dentro del el mundo de las finanzas personales básicas. Entonces, es saber que si tienes un deseo, porque crees que te lo mereces, no merecemos muchas cosas en la vida. Porque Dime, puedo y me lo merezco. claro, porque puedo y me lo merezco, pero lo, lo que he visto mayormente es Ujú. tomar un préstamo para meterme en un vehículo que a veces no puedo pagar. Entonces empieza el tema del mantenimiento del vehículo y la depreciación del vehículo de manera paralela con la deuda. Entonces, ese tipo de errores de meterme en activos o tomar préstamos para irme de resort, porque todos en la familia se van de resort, yo también quisiera ir, no estoy en las condiciones, pero tomo un préstamo. Entonces, ese tipo de errores que a veces lo vemos como sencillo, van drenando nuestras finanzas y son las que nos suelen llevar al punto donde la gente suele acercarse como a nosotros para la mentoría, ya cuando a veces es un poquito tarde. Excelente. Porque no siempre Dios provee, pero ayúdate. Sí, Eh, yo soy de lo que dice Ana, que tú debes tener fe, pero debes trabajar. Debes tener fe, pero debes accionar. Dios está en control, Dios te dotó de muchos dones, muchos talentos, pero Cualidades. tú Tienes que hacer tu debes parte. accionar. Debes accionar. Y qué importante esto, porque son acciones responsables, si lo enmarcáramos como como conceptualmente, son acciones responsables y conscientes. No dejarme llevar por la impulsividad. Cuando uno estudia la parte de ventas, uno dice, bueno, las ventas son impulsivas. Hay tipos, por lo menos el tema de vehículos, se dice mucho que comprar un vehículo es por una emoción. La gente compra el vehículo que más le apasiona, que más lo llama, que más... Pero a veces, fíjate, como tú estás diciendo, no estoy tomando una decisión desde la emoción y no desde la razón. Entonces, Ujú. también financieramente es importante ponerle raciocinio a mis decisiones financieras, y poder así generar bienestar. Porque parte de todo esto que estamos hablando hoy es para que al final del camino, no solo al final del camino de vida, sino al final de todo esto que uno va construyendo, uno genere bienestar. Ujú. El tema financiero suele generar mucha preocupación, creo que es uno de los mayores detonantes de temas de estrés, el tema del conflicto, de muchas situaciones que al ser humano le agobian, y cómo yo, trabajando proactivamente esto que hemos venido hablando hoy, puedo yo tener bienestar. La salud financiera se puede traducir en salud emocional, en salud mental, en estabilidad familiar, y es construir conscientemente cosas. Entonces, qué valioso esto que tú nos estás regalando hoy,
porque podemos una vez más ver como algo que las personas piensan que son números, que es dinero, que es cómo invierto, que si tomo prestado o no tomo prestado, cómo manejo los instrumentos financieros. Al final del día, cuando lo sé administrar y lo sé trabajar, se convierte en un bienestar para mi vida y para la de mi familia. Eso es correcto, eso es correcto. Y ahí, Ana, me gustaría empalmar con lo que mencionabas hace un momento, que decía, no es una fórmula mágica, pero sí existe la manera. Ahí, volviendo al tema que le gusta a Carla, de cuando estás entrando ya en edad y hacer el cálculo. No me ha pasado, o sea, me estoy ¿Por qué te gusta visionando. ese tema, Carmen? Exacto. Visionando. Porque ella quiere que vayamos un poquito más allá de preparación de presupuesto, del plan 50-30-20 de la senadora Warren, de los gastos hormigas, del plan de emergencia. Mira, hay una fórmula del 4% que me gusta mucho, que es calcular, multiplicar todo tu patrimonio, sean casas, terrenos, vehículos, o sea, todo tu patrimonio, dinero, por el 4%, y si ese monto te cubre tus gastos anuales, pues significa que estás preparada o que estás bien encaminada para tu retiro, O sea, tu gasto de un año. tus gastos de un año No lo había anualizados. escuchado, qué interesante. Exactamente, entonces, Ya todo el mundo empezamos a calcular después de este exactamente. podcast el 4%. Exactamente, entonces no es que significa que ya estás preparado para dejar de trabajar, porque imagínate que tengas 40 años y que ya ese número te dé, o sea, puedes dejar de trabajar por gusto, pero todavía está en plena. Tomas mejores decisiones. Correcto, Ujú. y te da, digamos, mayor libertad para Exacto. tomar decisiones, que es por lo que a veces, digamos, estamos sometidos Lugares. en algunos lugares por el hecho de que todavía no estoy preparado para abandonar el trabajo, todavía hay mucha gente que depende de mí. Entonces, mientras más a tiempo estás preparado para que con tu patrimonio y tus ingresos pasivos puedas cubrir tus gastos operativos, eso te da mayor libertad financiera, mayor tranquilidad, mayor paz mental, menos conflictos a nivel familiar. O sea, es increíble cómo el tema de tú estar sano financieramente te produce también mucha paz y mucha tranquilidad y te genera menos conflictos a nivel familiar y en tu entorno. Y Claro, mira mira, eso, sí, Edwin, que una de las cosas también es que tú nos has dado una mirada que esto nos hace ver que es importante para todos, porque hay personas que creen, yo no estoy interesada en ser rico, porque yo me tengo que formar en finanzas, yo lo que quiero es vivir la vida, eso no me llega, no me toca. Pero fíjate todo lo que tú nos has mostrado, que es para que tú tengas bienestar, para que tú puedas reducirte problemas, como tú puedes, y has dado unos tips bastante interesantes. Entonces yo creo que una de las cosas que más podemos agradecerte ahora es cómo pudiste compartirnos desde tu experiencia y todo lo que tú puedes asesorar, de que este es un tema para todos. Es correcto. No es un tema para un grupo de personas, no es un tema para ciertas edades. Es increíble y ustedes pudieran decir, pero ¿cuánta gente pudiera estar necesitando ayuda? Gente que a veces uno no lo piensa, dice, pero fulano o fulana está bien, gana bien, pero tienen sus temas de organización, tienen una relación con el dinero que no es la que debería ser, porque no es un tema de ganar mucho o ganar poco, es tu psicología y tu manera de cómo tú relacionarte con el dinero. No todos estamos para tener una buena relación con el dinero. Entonces por ahí creo que me viene mi pasión, porque yo desde muy jovencito creo que el dinero y yo nos llevamos muy bien y sabemos cómo manejarnos. Él me maneja a mí, yo lo manejo a él. Entonces, mira qué importante eso, y hablábamos tras bastidores de varios puntos, pero viene a mi mente la importancia de prepararnos a temprana edad, con lo que tú acabas de decir. Yo creo que hay muchas herramientas ahora que tienen los padres para poder acompañar a sus hijos, ya que están, este grupo de padres que están teniendo hijos ya en etapa
preadolescente, próximos a salir a la universidad. Hay muchos padres que dicen, mira, mi hijo quiere trabajar y estudiar al mismo tiempo. Cada vez más en las escuelas, en los campamentos, están llevando charlas de educación financiera a los niños, a los jóvenes, porque es algo que hay generaciones que no tenían, que no hicieron las bases, que no aprendieron, que no tenían la información disponible. Nosotros también aquí en Mi Talento Activo siempre vemos las cosas de manera integral y como todo lo que hablamos aquí permea en cada una de las etapas y del núcleo familiar o del contexto, del entorno, como siempre dice Carla. Y, y qué bueno sería que cada vez más familias acompañen a sus hijos, a sus adolescentes, a sus estudiantes, a su entorno en cómo tener una salud financiera y cómo prepararnos para, desde temprana edad, poder tener un bienestar financiero en todas las etapas de mi vida, porque la idea no es solo en la etapa de retiro, sino la idea es en todas las etapas de mi vida, porque los baches financieros pueden salir en cualquier momento, las situaciones, los imprevistos son imprevistos, no lo podemos prever, pero como yo con preparación siempre voy a poder avanzar y resurgir. Eso que mencionas ahí, Ana, el tema de las finanzas personales, tú puedes ver profesionales de todos los tipos de carreras, médicos, abogados, ingenieros, que se establecen, ponen sus negocios, pero que no necesariamente tienen buena relación con el dinero. Entonces, es por eso que menciona que no está, digamos, en la cultura preparar a los niños, jóvenes, adolescentes a tener buena relación con el dinero y con las finanzas, porque sin importar a lo que tú te vayas a dedicar en la vida, sin importar lo que tú vayas a hacer, todo en la vida o casi todo es con dinero, y tener una buena relación con el dinero y una buena gestión financiera sin importar a lo que te vayas a dedicar puede ser la diferencia entre un bienestar y un malestar. Excelente. De igual manera, me gustaría también que no se nos fuera el tiempo sin abordar un tema que para mí también representa una gran preocupación y que mucha gente no le presta atención, y es el tema de qué quiero construir como patrimonio. O sea, quiero construir un patrimonio para el bienestar, para seguros, seguro médico, seguro de vida, para vivir o para sobrevivir. Más allá de ese patrimonio que estoy construyendo, ¿qué le quiero dejar a la generación que voy a dejar? O sea, ¿qué le quiero dejar a mi familia para que si en algún momento yo falto, más allá del dolor por la pérdida, no dejarle más preocupaciones, como el chiste o el cuento de la viuda pobre que llora dos veces, porque llora la pérdida del marido y llora su fuente de ingresos también? Entonces, es el hecho de que vayamos organizándonos. O sea, no quiero que se vea esto como un tema tabú ni más reflexivo de la cuenta, pero al final se debe tener una conversación valiente con tu pareja, con tus hijos. ¿Qué te gustaría dejarle como patrimonio? Dejar un tema de un documento escrito, qué tengo, cuánto tengo, dónde lo tengo, para que no se convierta en un problema, porque se convierte en un problema el hecho de los impuestos que te cobran en el banco, de los impuestos que te cobran los organismos reguladores, para cuando una persona fallece y deja un dinero ahí que ni la esposa ni los hijos, o ni el esposo ni los hijos saben cuánto dinero tenían. O sea, es tratar de dejar esos temas en orden. De igual manera, si vives con una pareja y no estás casado, pues hay documentos que se pueden gestionar y validar tu relación. Y tu voluntad. Exactamente, también. Un documento de unión libre o vida en concubinato, que esa puede ser la diferencia entre un dolor de cabeza o que las cosas fluyan. O sea, hace un tiempecito ya un amigo cercano falleció, no tenía ese tipo de cosas en orden, y además de la pena le dejó a la familia también un dolor de cabeza con ese tema del fondo de pensiones, con ese tema de seguros de vida, quién eran los beneficiarios, qué le deja a cada quien. Entonces
es una exhortación que quisiera hacerle a su público, que ese tipo de cosas, por más incómodo que parezca, es una situación, es una conversación que debería tenerse en familia y que uno debe hacer un autoanálisis y saber que debe tener sus cosas en orden, no porque tenga deseos de morirme, ni que me voy a morir mañana, ni mucho menos, pero Pero es algo que va a pasar. es algo que va a pasar en algún momento determinado. Me hiciste recordar algo que escuché y era una entrevista donde una joven perdió a su papá a temprana edad. El señor estaba en el rango de 48, 50 años y ella casi 18, 20 años. Y ella, con el caso que tú comentas, dice que el papá vivía solo y el señor tuvo una muerte fulminante, no estaba enfermo, no fue un accidente. Cuando llegan al apartamento, que ven que fallece, ella dice que repica el celular en ese momento tan fuerte y es la dueña, la arrendataria del apartamento donde vivía su papá pidiéndole el pago de la cuota del mes. Entonces ella dice, eso es simple, es un simple anécdota, pero fíjense, nosotros tuvimos que pagar ese mes porque nosotros no sabíamos si mi papá lo había pagado. Dice, posiblemente lo pagamos doble, pero no había donde yo guardo los documentos, porque ella dice, no teníamos usuario de su banco. Eso no fue de inmediato, o sea, ella dice, poder retomar sus accesos a sus cuentas, etcétera. Ella dice, tuvimos que pagar ese mes. Y ella dice, algo tan sencillo que se hubiese conversado, donde mira, donde yo hago los depósitos, guardo y estas son las cuentas y ustedes pueden verificar. Fíjate como algo que uno dice, no, pero si yo no soy millonario, ¿para qué yo voy a dejar un testamento? Eso déjenselo a alguien que tenga mayor poder adquisitivo, pero algo tan sencillo y fíjate cómo toca. Excelente. Miren, donde quiera que hay dinero de por medio, sobre todo si quien era el dueño y lo administraba ya desapareció, es muy posible que deje a que saque a la luz y saque a relucir maneras de ser de las personas que no es necesariamente la que estamos esperando. Entonces, es por eso mi recomendación de que tratemos de dejar todos nuestros asuntos en orden o tener todos nuestros asuntos en orden, porque como el tema se basa en si mi dinero está construyendo mi patrimonio, ese patrimonio que estoy construyendo más allá de mi bienestar y de tener el estilo de vida que quiero vivir, a quién quiero dejarle, qué quiero dejarle, cuánto quiero dejarle, la importancia de tener un seguro de vida para temas de que si ante mi falta, si soy proveedor principal de la familia, que la familia quede respaldada y que eso no se convierta también en una incertidumbre para la vida de mi familia en lo adelante por mi falta y ese tipo de cosas. Entonces, a grosso modo es eso, o sea, ver primero desde muy joven, empezar a prepararnos y que no me crea que soy invencible porque soy joven. Si lo que yo quiero ser dentro de 10, 15 años, yo debo empezar a prepararlo ahora. O sea, no lo que yo quiero ser dentro de 10, 15 años, esperar esos 10, 15 años para intentar convertirme en ese momento. O sea, financieramente es muy válido ese tema de empezar a preparar lo que yo quiero ser en 5 años o que quiero tener en 5 años, empezar poco a poco, porque la gente muchas veces no cree en el tema del ahorro a largo plazo. O sea, cuando yo quiero tener una inversión a 5 años, a 10 años, o sea, es válido, o sea, sobre todo si no es un dinero que tú lo estás esperando para tus gastos cotidianos, para comer día a día. Hacer una inversión a 5 o 10 años te puede garantizar mayores ingresos con el tema de los intereses compuestos, que lo que era el interés del primer mes ya se va convirtiendo en capital para el segundo mes y así sucesivamente. Excelente. Bueno, Edwin, creo que hoy abordamos muchos tópicos, muchas aristas de este tema más allá de las finanzas. Porque verlo desde tu perspectiva y desde cómo lo abordamos hoy es una manera muy integral y que sale de lo común. Fíjate que hablamos de muchísimas cosas que creo que más allá de organizarnos y de planificarnos y de hacer una educación financiera, es como yo a través de la construcción de patrimonio, de mis ingresos, de lo que tengo, construyo bienestar.
para mí, para mi entorno. Entonces, muchísimas gracias, Mi Talento Activo, pues hoy súper honradas con tu visita, que seguramente va a ser la primera de muchas. Gracias por estar aquí hoy compartiendo tus conocimientos. ¿Dónde te podemos conseguir? ¿Dónde podemos saber de Edwin? Cuéntanos. Yo estoy en el 809-707-6915 y en @EdwinReyesH en las redes sociales. Excelente. @EdwinReyesH. Muchísimas gracias. Agradecerles a ustedes por la invitación, por el honor, de verdad. Me dio mucho gusto que hayan pensado en mí para venir a compartir un poco de estos temas que son, digamos, tan interesantes, que es una manera de uno agregar valor a la sociedad y de poner sobre la mesa algunos temas que para algunos son tabúes o que son, digamos, conversaciones incómodas y que realmente hay que tenerlas. Finalmente me gustaría dejar como una especie de checklist, como todo buen auditor, Adelante. de temas que deberíamos abordar. Como decía Ana hace un momento, el tema de empezar desde joven a trabajar en mi patrimonio, construir patrimonio que se conviertan en ingresos para mi flujo de capital diario, ingresos pasivos. Dejar el tema de mi patrimonio, lo que quiero construir, cómo quiero vivir, si quiero sobrevivir o quiero vivir, cómo esos ingresos van a complementar el estilo de vida que voy a tener, sobre todo con el tema de los porcentajes que hablamos de la AFP hace un rato. Dejar tus temas organizados en materia de si tienes una compañera que no está casada contigo, hacer un documento de unión libre y dejar un tema de un documento organizado de a quién quieres dejarle, qué quieres dejarle y saber qué tengo, cuánto tengo y dónde lo tengo y quién lo sabe. Sí, al final entiende que esa es una información que tus familiares pudieran empezar a querer aprovecharse de la cantidad de dinero que vas a decirles que tiene y demás, pues búscate un abogado de confianza pero haz el documento y redacta un documento y que todo quede en orden y que tú puedas, digamos, estar en paz en ese sentido. Muchísimas gracias, Edwin. Bueno, a Mi Talento Activo, a toda nuestra audiencia, esperemos que haya sido un contenido educativo, nutritivo y siempre en pro de nuestro crecimiento personal y profesional. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes, Instagram, @Mi Talento Activo, y a escuchar este y todos nuestros episodios en YouTube y Spotify en Mi Talento Activo Podcast. Muchísimas gracias. Gracias, Edwin. Bienvenido siempre. Gracias a ustedes. Gracias, audiencia.